Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver algunos ejemplos, después de haber trabajado con las diferentes posiciones relativas entre los planos y las rectas, y vamos a poder determinar qué características presenta cada uno de ellos y encontrar la relación en la posición que existe entre planos y rectas, con algunos ejemplos en concreto. El primero de ellos que tendremos la recta R, que como siempre la presentamos como X y Z, igual en este caso al punto 3, 1, menos 1, más lambda por el 2, a ver si lo puedo poner aquí bien, 2, 1, 1, y después tendremos el plano, en este caso pi, que será nuestro plano, menos X más Y más Z, menos 3 igual a 0. ¿Ok? Este es nuestra recta y nuestro plano. Vamos a intentar encontrar la posición relativa que existe entre este plano y esta recta. Entonces, como siempre, la característica principal que necesitamos de cada uno de ellos es la relación que existe entre el vector director de la recta y el vector normal del plano. Por tanto, el vector director de la recta será el vector 2, 1, 1 y el vector normal del plano será el vector menos 1, 1, 1. ¿Ok? Estos dos vectores serán aquellos que me determinarán cuál será el sentido de propagación de mi plano y mi recta. Entonces, como veíamos el otro día, yo lo que puedo determinar, si recordáis, es que el producto escalar, el vector de v por n, lo que me dará será el módulo de v por el módulo de n y por el coseno del ángulo que forman. Entonces, en caso de que yo determine este producto y sea distinto de 0, veremos que forman un ángulo el cual no será 90 grados. Porque si recordáis, si esto fuera igual a 0, tendríamos que el coseno de alfa tendría que ser obligatoriamente igual a 0, porque lógicamente el módulo de los vectores no es igual a 0, y por lo tanto, aquellos ángulos para los cuales el coseno de alfa es igual a 0 son aquellos en los que los vectores son perpendiculares, ya sea 90 o 270 grados. Por tanto, voy a calcular primero el producto escalar entre v por n, que será el producto de 2, 1, 1 por el menos 1, 1, 1, y aquí multiplicamos por coordenadas y sumamos. 2 por menos 1, menos 2, más 1 por 1, más 1, y más 1 por 1, más 1. Si nos damos cuenta, menos 2 más 1 más 1 es igual a 0. Por tanto, tenemos la segunda condición que hemos visto. Tenemos que el vector v por n será igual a 0, ¿vale? Tiene un producto escalar igual a 0. Entonces, ¿qué significa? Significa que los vectores directores tanto del plano como de la recta son perpendiculares. Y esto nos determina que esos vectores, al ser los vectores perpendiculares, el plano y la recta son perpendiculares. Pues no, todo lo contrario. Porque recordamos, como ya vimos el otro día en la parte de teoría, en la cual si yo tenía que esto era el plano, su vector director o su vector normal salta perpendicularmente al plano. Este sería el vector n. Mientras que en una recta cualquiera, que esté fuera del plano, como por ejemplo esta recta, el vector director avanza en la dirección en la que se mueve la recta, ya sea positiva o negativamente. Entonces, si el producto escalar entre estos vectores es 0, hemos dicho que esto implica que el ángulo que se forma entre los vectores será igual a pi medios, o lo que es lo mismo, que los vectores serán perpendiculares. Lo que realmente ocurrirá será que la recta y el plano serán paralelos. ¿Por qué? Porque, como podemos ver, cualquier vector dentro del propio plano será perpendicular al vector normal que tenemos en dicho plano. Entonces, si el vector normal es perpendicular al plano y también a estos vectores, significará que podremos tener cierto paralelismo entre el vector de la recta y el vector de los planos. Ahora lo que tenemos que encontrar es si la recta está fuera del plano o está contenida en el plano. Y para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente cogemos un punto cualquiera de la recta, ya sea este de aquí arriba o cualquier otro, sustituyendo con un lambda distinto, y si ese punto cumple la ecuación del plano, veremos que tenemos un caso en el que el punto pertenece al plano. Si la recta que es paralela al plano y además contiene un punto dentro del plano,
todos los demás puntos también estarán contenidos en el plano. Por lo tanto, estará contenida toda la recta dentro del plano. Sin embargo, si ese punto no pertenece al plano, como son paralelos entre sí, no podremos decir que ninguno de los puntos de la recta pertenece al plano, por lo que será simplemente paralela. Entonces, voy a coger, por ejemplo, este punto P, que es el más sencillo, y voy a ver si pertenece a pi, al plano en pi. Entonces diré que el plano con estas coordenadas, es decir, menos 3 más 1 y más menos 1 menos 3, debería ser igual a 0. Vamos a comprobarlo. Menos 3 más 1 menos 3 igual a 0. Nos quedará menos 3 menos 1 menos 4, menos 3 menos 7 más 1, menos 6. Menos 6 igual a 0, por lo que no se cumple. Es decir, que P no pertenece al plano pi. Por lo tanto, como un punto situado en cualquier lugar de la recta no pertenece al plano, automáticamente lo que nos determina esto es que ninguno de los puntos de la recta va a pertenecer al plano. Pero, como el vector director de la recta y el vector normal del plano son perpendiculares, tendremos que habrá un paralelismo entre el plano y la recta. Por tanto, serán paralelas, pero no contenidas. Muy importante, esa es la diferencia. Vamos a dibujar tanto el vector del plano como el vector director de la recta, este punto, y podemos utilizar un punto cualquiera dentro de la recta, el que más rabia nos dé, perdón, dentro del plano, para dibujar el plano, ¿ok? Podemos poner directamente la ecuación, pero también se podría utilizar de esa manera, pero yo voy a coger un punto cualquiera, que lo voy a llamar Q, el cual le voy a poner las coordenadas, por ejemplo, 1 en X, 1 en Y, y voy a ver cuánto me tiene que dar en Z. Tendría menos 1 más Z menos 3 igual a 0. Menos 1 más 1 se me elimina y me quedaría Z igual a 3. Es decir, el punto 1, 1, 3 pertenece al plano. Por lo tanto, con este punto y este vector normal puedo dibujar el plano, y con este punto y este vector direccional puedo dibujar la recta. Entonces el punto P, que es el 3, 1, menos 1, lo pongo por aquí. Voy a llamar P igual el 3, 1, menos 1. Ahora vengo el punto Q, que es el 1, 1, 3. Punto Q igual 1, 1, 3. El vector, a este vector lo voy a llamar V, es el 2, 1, 1. El vector V igual al 2, 1, 1. Y el vector N, que es el que tendremos aquí, será el menos 1, 1, 1. Tendremos el vector N igual menos 1, 1, 1. Y ahora, ¿qué es lo que voy a dibujar? Pues voy a dibujar una recta que pase por el punto P y que tenga el vector V como vector director, que será esta recta de aquí. Como podemos ver, pasa por el vector P y es paralela al vector V, que lo tenemos aquí. Y además voy a dibujar el plano, en este caso, plano perpendicular, que pase por el punto Q y tenga como vector perpendicular N, ¿de acuerdo? Y lo tendríamos tal que aquí, ¿ok? Entonces, si nos fijamos, mirad lo que tenemos en este caso. Si os dais cuenta, si yo lo pongo en este ángulo, podemos ver claramente que lo que tenemos es un paralelismo entre la recta y el plano, ¿vale? Si os fijáis, es exactamente ese plano que habíamos dibujado aquí. Menos x más y más z igual a 3, o lo que es lo mismo, menos x más y más z menos 3 igual a 0, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Y la recta, exactamente la misma que teníamos. La 3, 1, menos 1, 3, 1, menos 1, más el 2, 1, 1 por lambda. Por tanto, lo tenemos exactamente igual. Podemos ver que aquí la recta, por mucho que yo avance, nunca se va a llegar a cortar. ¿Por qué? Porque es paralela al plano, ¿vale? ¿Cómo podríamos hacer para que esta recta estuviera contenida dentro de un plano perpendicular a este? Pues simplemente lo que tendré que hacer es un plano con esta misma ecuación, pero cambiando el término independiente, convertirlo en que contenga, por ejemplo, a este punto de aquí. Es decir, yo cogeré, por ejemplo, un pi2 que tiene que contener, o que tiene que estar contenido en el punto P. Por tanto, debería cumplirse que la ecuación de este plano fuera equivalente a la sustitución en este punto. Entonces yo haré menos 3 más 1 menos 1 más d igual a 0, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hago es cambiar este valor de d, que el valor de d lo único que me dice es dentro de todos los planos paralelos que tengo con ese mismo vector normal, voy a subirlo o bajarlo según me interese. Entonces voy a ver cuánto tiene que valer d. d
el 1 y el 1 se me va y me quedará que D será igual a 3. ¿Vale? Por lo tanto, el plano pi2, que lo tendría aquí, que sería menos x más y más z más 3 igual a 0, vemos la diferencia que aquí es menos 3 y aquí es más 3, lo que me ocurrirá será básicamente que lo que habréis hecho es mover el plano 6 unidades desde el menos 3 hasta el más 3 para que de esa manera me quede equivalente. Es decir, que me quede exactamente el mismo plano, totalmente paralelo al otro porque tiene el mismo vector normal, pero sin embargo contenga a este punto y por tanto contenga la recta. Vamos a dibujarlo aquí, pondríamos el plano que sería menos x más y más z más 3 igual a 0, a ver, aquí esto lo voy a borrar que lo he puesto mal, igual a 0, y como podéis ver, nos queda exactamente ese plano que tenemos aquí, el cual, como podéis apreciar, contiene a la propia recta y es paralelo al que teníamos antes. Veis que tenemos un claro paralelismo y la recta queda contenida dentro del plano de tal manera que todos y cada uno de los puntos que tenemos en la recta cumplirá la ecuación del plano. Esto es lo más importante. Si yo ahora cojo cualquier otro punto de la recta, es decir, le doy un valor cualquiera a lambda que sea distinto de 0, lógicamente, porque si no vuelvo a tener el punto de antes, lo que ocurrirá será que ese valor de lambda, es decir, el punto que yo obtenga para ese valor de lambda, cumplirá la ecuación de este plano en todos los casos, para todo lambda que me pueda imaginar, siempre que sea un número real. Entonces, de esta manera hemos podido crear un plano, de nuevo, paralelo al que teníamos al principio, pero en este caso que cumpla la ecuación de la recta. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Voy a borrar todo esto por aquí, para luego poder utilizarlo. Vamos a ver ahora otro ejemplo en el cual no nos vamos a encontrar con esta característica, sino que vamos a tener, en este caso, una recta R, que va a ser la recta, de nuevo, x y z, como siempre, igual al 1, 1, 2 más lambda por el menos 1, 2 menos 1, por ejemplo, y el plano pi, que podríamos poner, por ejemplo, 3x menos 2y más z más 2 igual a 0. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Vamos a tener de nuevo que el vector normal de este plano va a ser el 3 menos 2, 1, como siempre, las coordenadas de nuestras componentes, tanto en x como en y en z. Y el vector director en esta recta será el menos 1, 2, menos 1. Entonces, como podemos ver, pues yo puedo calcular el producto escalar, el producto vectorial, en este caso, de estos dos vectores, y lo que tendremos será v por n, que en este caso tendremos menos 1, 2, menos 1, por el 3, menos 2, 1. ¿Y que nos quedará? Menos 1 por 3, menos 3, más 2 por 2, 4, menos 1 por menos 1, menos 1. Y esto me volvería a dar 0, ¿vale? Entonces, para que no nos vuelva a dar 0 y tengamos un caso distinto, voy a poner aquí un más 1, ¿vale? Entonces, esto ya nos quedaría diferente, porque aquí tendríamos esto que sería más 1, y entonces tendríamos que sería menos 3 por 1 menos 3, más 2 por 2, que esto es un más, es 4, más 1 por 1 más 1, aquí tendríamos que esto sería igual a 2, que es distinto de 0. Por lo tanto, ya tenemos que v ya no es perpendicular a n, ¿vale? Esto ya no se cumple. En el caso que habíamos tenido antes, sí que se cumplía. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa ver qué posición relativa van a tener, que ya sabemos que se van a cortar tanto el plano como la recta, se van a cortar en un punto en concreto, y además vamos a ver qué ángulo forman el plano y la recta. Para ver qué ángulo forman, lo primero que tenemos que ver es qué ángulo forman el vector v y el vector n, ¿vale? Porque si yo tengo, por ejemplo, el plano tal que así, que me sale mi vector n, que será perpendicular aquí, y luego vengo con la recta, por ejemplo, tal que así, vengo con la recta, tal que así, vengo por aquí, con mi vector v, y aquí tendríamos n,
el ángulo que se forme entre estos dos vectores, este ángulo que tendríamos aquí, ese ángulo alfa, será el que tendré entre el vector y el plano. Pero yo no estoy buscando, perdón, entre el vector director de la recta y el vector normal del plano. Pero yo no estoy buscando el ángulo que se forma entre el vector director de la recta y el vector normal del plano, sino que yo estoy buscando el otro ángulo que sería el que se formaría realmente entre el plano y la recta, ¿vale? Entonces, mucho cuidado, porque el ángulo que se forme entre V y N no es el ángulo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando el ángulo complementario a dicho ángulo, ¿de acuerdo? Tengo que tener mucho cuidado en ese aspecto. Complementario o suplementario, según ya sea ese ángulo mayor o menor que 90. ¿De acuerdo? Esto vamos a ver cómo lo podemos calcular. Lo primero que yo tengo que hacer para esto es determinar el módulo de V y el módulo de N, ¿vale? Entonces, si recordáis, esto sería la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de las componentes de cada uno de los vectores. Esto era, V teníamos menos 1 al cuadrado es 1, más 2 al cuadrado es 4, más 1 al cuadrado es 1, que esto me quedaría raíz de 6. Y luego aquí tendríamos la raíz cuadrada de, en este caso, 3 al cuadrado, que es 9, más menos 2 al cuadrado, en este caso, que por cierto, esto sí que era menos 2, por lo tanto aquí nos había quedado, esto sería un menos 4, y entonces este valor era distinto, ¿ok? Mucho cuidado con esto, tal que así. Entonces teníamos que aquí era, lo he puesto bien, ¿verdad? Menos 1, 2, menos 1. Esto antes lo había cambiado, esto aquí había puesto el 1, y aquí teníamos el 3, menos 2, 1, ¿vale? Que aquí me había equivocado. 1 por 3, menos 1 por 3, 3, 2 por menos 2, menos 4, 1 más 1, 1, ¿vale? Entonces aquí me quedaría que esto era menos 6, distinto de 0, ¿vale? Aquí he calculado el producto escalar. Entonces ahora tengo aquí que me quedará la primera componente es 3 al cuadrado 9, la segunda es menos 2 al cuadrado, que es 4, y la tercera será 1 al cuadrado, que es 1. 9 más 4, 13, más 1, 14, es decir, raíz de 14. Por lo tanto, aquí tendré que ahora el coseno del ángulo que forman estos dos vectores será menos 6 entre raíz de 6 por raíz de 14. Y esto, si lo meto dentro de la calculadora, voy a poner menos 6 entre raíz de 6, entre raíz de 6 y entre raíz de 14, esto me dará menos 0,65, ¿ok? Por lo tanto, si yo ahora calculo el arco coseno inverso, es decir, que alfa será el arco cuyo coseno sea menos 0,65, esto será igual a 130,89 grados, ¿vale? Entonces, el ángulo que forman estos dos vectores me dicen que es de 130,89 grados. Pero yo no estoy buscando este ángulo. Yo realmente estoy buscando el ángulo que forma el plano con el vector, ¿vale? Con la recta. Por tanto, lo que estoy buscando es el ángulo, en este caso, suplementario de este ángulo de aquí. Por tanto, el beta que estoy buscando será 180 menos alfa, que esto concretamente será 180 menos esto, 49,11 grados. Este debería ser el ángulo que formarían el plano con la recta, ¿de acuerdo? Que recordamos, no es lo mismo que el plano con el vector. Mucho cuidado con esto porque tenemos una diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ir al plano, vamos a ir al espacio, vamos a dibujar tanto el punto, mejor dicho, tanto la recta como el plano, y vamos a ver que en efecto este es el ángulo que forman. Entonces vengo aquí, tenemos el punto será el 1, 1, 2, P será igual al 1, 1, 2, el vector director será el menos 1, 2, 1, tendremos que V será igual al menos 1, 2, 1, por tanto, la recta vendrá determinada por, por el punto A y el vector P. Perdón, que aquí he puesto, esto lo he puesto mal. Sí, porque no es el vector A, perdón, no es el punto A. A ver si puedo borrar esto por aquí. Vale. La recta vendrá determinada por el punto P y el vector V. Ahora sí que podemos ver que pasa por ese punto y es perpendicular al vector, perdón, es paralelo. Y por tanto ahora el plano será 3x menos 2y más z más 2 igual a 0. 3x menos 2y más z
más 2 igual a 0. Y como podéis ver, aquí tenemos ese punto de intersección que ocurre entre la recta y el plano, ¿vale? Entonces, ahora lo que nos interesa es ver el ángulo que tenemos entre esta recta y este plano, que como podéis ver, lo tenemos marcado aquí, que serían esos 40,89 grados. ¿Qué ocurre? Que este ángulo que vemos aquí, chicos, realmente no va a ser el mismo que el que vamos a poder determinar a la hora del plano. ¿Por qué? Porque si os fijáis, si yo sacara un vector perpendicular al plano, me iría un vector tal que así, hacia afuera, ¿vale? Seguid el movimiento de la recta, del cursor. Me iría hacia afuera. Entonces, el ángulo que forma el plano con la recta realmente es este ángulo de arriba, ¿vale? ¿Recordáis que antes hemos dicho que utilizaríamos el ángulo que fuera el complementario al ángulo que buscábamos anteriormente? Pues a esto nos referíamos, a que todo el ángulo que sería el total es el que habríamos encontrado antes y ahora tendríamos que hacer el complementario. Por tanto, lo que estamos buscando es el ángulo complementario a este ángulo de aquí, es decir, 90 menos beta, que si os fijáis, 90 menos beta será 90 menos el ángulo que tenemos aquí, que en efecto es 40,89 grados, que como podéis ver es exactamente lo que tenemos aquí, ¿vale? Esto es un poquito más complicado de entender porque hay que verlo, hay que tener esa traslación espacial sobre el plano, pero hay que entender precisamente lo que habíamos visto antes. Yo tengo ese vector director de la recta que avanza por aquí, tendría el vector que se formaría con el plano, y entonces tengo que encontrar la relación que existe entre ellos. Hemos encontrado ese ángulo antes de 130, por tanto el suplementario sería el 49 y pico que hemos visto antes, y lo que buscamos nosotros realmente es el complementario de ese ángulo, es decir, ese 40,89. También podemos determinar cómo calcular el valor de este punto, es decir, en qué punto colisionan, en qué punto se cruzan el plano con la recta. Y como hemos dicho, lo que tendremos que hacer será simplemente venir aquí e igualar la ecuación de la recta a la ecuación del plano, ¿vale? Es decir, ¿cómo lo voy a hacer esto? Pues simplemente de la siguiente manera. Voy a borrar todo esto, elimino ya esto por aquí, esto lo tengo todo borrado por aquí, y aquí me va a venir muy bien reescribir la recta de la siguiente manera. R la voy a reescribir como que X será 1 menos lambda, ¿vale? Y será 1 más 2 lambda, y Z será 2 más lambda, ¿vale? ¿Por qué me viene esto muy bien? Porque ahora estas componentes de X y Z las voy a introducir aquí dentro, y voy a ver qué valor de lambda obtengo para que esta ecuación se cumpla. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Yo ahora, esta X y Z las meto aquí dentro y tendré 3 por 1 menos lambda, menos 2 por 1 más 2 lambda, más 2 más lambda, más 2 igual a 0. Ya a ver qué obtengo aquí. 3 menos 3 lambda, menos 2, menos 4 lambda, más 2 más lambda, más 2, igual a 0. ¿Y qué me quedará? 3 menos 2, 1. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. Esto y esto ya me lo he quitado. Menos 3 lambda, menos 4 lambda, menos 7 lambda, menos 7 lambda, más lambda, menos 6 lambda. Todo esto igual a 0. Por tanto, 6 lambda será igual a 5, lambda igual a 5 sextos. Es decir, para lambda igual a 5 sextos, tendré que se cortará el plano con la recta. Por tanto, ahora sustituyo X igual 1 menos 5 sextos, es decir, un sexto, que esto es aproximadamente igual a 0,167, o 0,17 si queréis ponerlo así. Para I igual 1 más 2 lambda, esto es lo mismo que 1 más 2 por 5 sextos, 1 más 10 sextos, y esto si lo pongo sería 16 sextos, que esto lo puedo meter en la calculadora, y sería 16 entre 6, 2,7 aproximadamente. Y por último Z será 2 más lambda, será 2 más 5 sextos, es decir, 12 más 5, 17 sextos, y 12 más 5, perdón, 17 sextos, será aproximadamente 2,83. Entonces, en el punto
Q, que lo voy a llamar aquí, que sería el 0,17, 2,7, 2,83, aproximadamente, repito, este 2,7 a lo mejor nos da 2,67, por ejemplo, de hecho es bastante probable que nos lo den tal cual, así, tendríamos que debería cortar la recta al plano. Entonces vamos a venir aquí, y en efecto vemos que nos cae en el punto 0,17, 2,67, 2,83, que es exactamente el punto que nosotros hemos calculado aquí. Por lo tanto, vemos cómo podemos calcular la intersección entre una recta y un plano. Entonces, chicos, en este vídeo hemos visto cosas muy importantes. En la primera parte, cómo determinar que una recta sea paralela a un plano o esté contenida dentro de él. Y en el segundo, cómo calcular o cómo determinar que una recta sea secante a un plano, cómo determinar el ángulo que forman entre ellos, sobre todo teniendo en cuenta esa relación de los ángulos suplementarios y complementarios, que es muy importante, y además cómo determinar el punto en el cual un plano se corta con una recta, cambiando la forma de la recta, o podríamos haber cambiado también la forma del plano, pero en este caso lo hemos hecho así. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos responder. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.